¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa del Tercer Ojo del Gato. Mi nombre es Nando, para compartir junto a ustedes otro interesante tema en esta noche y conocer un poco más sobre todo lo que tiene el mundo en diferentes situaciones, en diferentes aspectos y sobre todo también en cosas actuales que van pasando, ¿no? Comparar a ver qué es lo que está sucediendo en verdad. ¿Existe algo sobrenatural, algo místico o solamente puede ser histeria colectiva? Vamos a verlo en esta noche un poco sobre un tema muy interesante. ¿Qué más, Tabito? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Muy buenas sean las noches. ¿Cómo les va? Y bueno, y hablando aquí, ¿cómo vamos a topar el paso justo el tema de los papas? También justo comenzamos la cuaresma, ¿no? No comiste Exacto. carne, Nando. Es que no se come Nada. carne. Ya saben que no tienen Eh, que comer ningún tipo de carne en estos días como tal. porque sea blanca, loco, no negra. Solo ni El, carne blanca, solo pescado. Y empecemos justo desde ahí, por ejemplo. ¿Tú sabes por qué la cuaresma dicen que no se debe de comer carne? hasta lo que sabía, lo básico que era por el respeto a Dios, por la carne que en sí se representaba, hasta lo que yo sabía. O sea, nunca indigué más a eso. Exacto, por el sacrificio de carne que hizo Dios como tal, en el sentido de la crucifixión de Jesucristo. ¿Y sabes por qué se come, la única carne permitida es la de pescado? Chuta, ¿no? La verdad que no. Eso es por el milagro que manifiesta que hizo Jesús de la multiplicación de los panes y peces. Por eso es que durante el Dios, inicio de sí. la cuaresma, la semana mayor que ya se nos viene en abril, se promulga de que hay que comer más pescado, ¿no? Porque dice la parábola que Dios dio de comer con 5 peces y creo que son 3 o 4 panes a 5.000 Claro. personas. Y sobró. Eso es lo que dice No la era tres Biblia. peces y un pan, algo así era. No, 5 panes y 3 peces. No tengo muy claro Bueno, muy bien eso, pero de lo que pero se multiplicó, se multiplicó. exacto, era así como tal. Bueno, vamos a ver el tema como tal. Lo que en esta noche vamos a hablar es de un poco más de lo que nos gusta en cuanto a lo místico, a esos misterios religiosos sobre todo, y justamente un tema muy de actualidad. Vamos a hablar sobre el conclave. ¿Qué es un conclave? ¿Desde cuándo existe? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es todo lo oculto o lo místico o lo misterioso que tiene esto del conclave? ¿Por qué? Porque prácticamente hay muchas teorías que dicen que el Papa Francisco ya murió, que murió el día 25 de febrero del 2025. Hoy estamos En eso, prácticamente. Dime, dime. en eso te corto. Más que todo te doy más afán al tema porque tú sabes mucho más de esto en este mundo. Tú eres más introducido en estos temas. Pero solo te quería sacar, pues, que me saques de la duda. Y es más o menos te he conversado cómo ha estado mi vida estos días, entonces no he estado mucho en el internet. Entonces, o sea, ¿cómo está ahorita lo del Papa? O sea, hasta lo que se sabe, falleció, lo que tú dices. O sea, la, Pero la, al la resto del hipótesis mundo, es esa. Para el resto del mundo, el Papa sigue grave, enfermo, pero trabajando. Es más, al día de ayer circuló un mensaje del Papa, en donde da las ya que gracias por las oraciones que están levantando sobre él, pide que nos ya. bendiga Dios, que nos bendiga a todos la Virgen María y nada más. Sí, digamos Oye, que se pero reconoce la voz del Papa, pero hay varias cosas atrás. Dime. ya sabes que con la inteligencia, ya ahorita sí todo dudoso, man. Eso Antes mismo, mismo era dudoso. eso mismo te iba a decir. Y ahí venía también. Entonces, entonces ahorita por eso decía, con más razón, topamos de este punto, les explicamos a nuestros queridos seguidores, porque se está pronosticado en la Biblia y por videntes del pasado, está dicho que el sucesor de este papa es el famoso Papa Negro. Y el Sí, Papa Negro trae el Apocalipsis. exacto. Hágale, Nando. Pero también hay que considerar, por ejemplo, que en esto del Papa Negro no es específicamente el color del Papa como tal, ¿no? Sino es una cuestión que se refiere a la parte de las acciones del Papa. Por eso se consideraba, por ejemplo, que Benedicto XVI, ustedes recordarán que él en su juventud había sido incluso miembro de las juventudes nazis, porque él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio que realizó Hitler,
sobre los judíos específicamente. Entonces, en su Ya. momento se consideraba que Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, fue considerado como el famoso Papa Negro o el Papa del fin del mundo, que se le dice muchos apelativos, se le dice al Papa como tal en ese sentido. Ya, pongamos en este punto, pero solo te corto para esto. ¿Te acuerdas justo lo que te comentaba cuando hablábamos un poco del tema de estos manes los Borgia? Sí, los Borgia. A todo lo demás también se puede calificarle como papas negros, pues loco. Porque la Exacto. dinastía de los manes, chuta, fue mucho de qué hablar. Mira, pero es que también hay que considerar, o sea, el contexto histórico, ¿no? Los Borgia estuvieron prácticamente en la Edad Media, cuando desde Borgia I, si no estoy mal, hasta Borgia, creo que hubo hasta el Borgia VI, el papado prácticamente se tradujo en una herencia de padre a hijo, porque si bien es cierto, la historia dice que eran entre hermanos o familiares que se sucedían y obviamente cogían el nombre cogían varios nombres, pero la familia era la familia Borgia como tal. Pero también hay muchos escritos que manifiestan que la sucesión era de padre a hijo. Y lamentablemente en esas épocas, en edades medievales, era muy sabido que todos los religiosos tenían descendencia. No había todavía el concepto estricto del celibato como tal. El voto de castidad. Exacto, el voto de castidad no existía. Incluso ni siquiera en esa época no existía el voto de pobreza. Por eso era que los papas eran considerados unos reyes más. Y obviamente toda esta organización de los papas a raíz de el siglo III, en los años 300, 400 después de Cristo, con el emperador Constantino, es cuando empieza todo este proceso. Porque incluso ahí fue cuando Constantino hizo una reforma a lo que en ese entonces se tenía, que era el Antiguo Testamento. Ahí es cuando empiezan a nacer los nuevos escritos de una naciente religión católica que en su momento incluso ni siquiera se le decía católica, sino de la única religión cristiana que había en ese entonces. Avanzamos en el tiempo y vamos un poco más a la parte mística, por ejemplo, del conclave, como les decíamos. Se manifiesta y todos sabemos que el rito del conclave hasta la actualidad es el mismo que se viene celebrando más o menos desde el año 800, 900, en donde aparece la figura de un cardenal que es designado por todos los cardenales y se le denomina el camarlengo. Una vez que fallece el Papa, el camarlengo designado es el que toma las riendas no del Vaticano, no del papado, pero sí toma las riendas de todo lo urgente que se pueda presentar ante la ausencia del Papa y sobre todo de la organización del cónclave. En la fecha actual, por ejemplo, cuando Francisco salió designado como Papa, como tal, entró como Giorgio Mario Bergoglio, cardenal de Argentina, y salió como Francisco I, Papa. Eh, Todo ese proceso que hace el Camerlango es netamente el movimiento, si hablamos en cuestión política, el movimiento político que tiene que darse dentro de esta situación. ¿Por qué? Porque sabemos todos que lo que es la religión católica es una de las más fuertes en el mundo, por lo mismo es un poderío. El Vaticano es un país. Y ahí es cuando, desde esos años, desde el año 900, 800 más o menos, el cónclave se convierte para muchos en un proceso espiritual, místico, donde los cardenales ingresan a la Basílica de San Pedro a lo que es escuchar al Espíritu Santo y designar un sucesor. ¿En qué año me dijiste? Más o menos por el año 800, 900 empieza la ritualidad del 800. cónclave como tal. Porque anteriormente a eso teníamos ya varios papas, desde el año 300 con el emperador Constantino, que empezó a cambiar varias normativas para ir organizando el naciente cristianismo, hasta lo más notorio en la historia de los papas, los famosos Borgia que tú topaste hace un momento, que fueron justamente recordados en la historia por, no precisamente por una cuestión espiritual sólida, ¿no? Sino por una cuestión más de acumulación de riquezas y todo lo demás. Entonces, en los años, digamos, en el año 1000, empieza esto a estructurarse mucho más el conclave para la sucesión
como te digo, a la actualidad. El cónclave está considerado para muchos como un proceso místico en el cual los cardenales escuchan al Espíritu Santo y designan uno de sus compañeros para encabezar y suceder en la silla de Pedro como tal. Porque ustedes Y eso recordarán, también sería, te corto solo una vez, pon una nota ahí. dime, dime. Digamos, y también no sería una coincidencia que, vos sabes, digamos, porque ya vieron que meter la religión para gobernar era fructífero. Y como vieron que se estaba lleno de las manos, reinstalaron lo que tú nos comienzas ahorita, hacer bien las cosas prácticamente, Es antes que se que, les salga de las manos. Y es ahí que podemos ahí, hablar tranquilamente. es que ahí viene la parte, como te digo, ahí viene la parte de que la sucesión de un papa es también un proceso político, porque el Vaticano es un país, que por cierto en la actualidad el papa designó, creo que fue 1 o 2 semanas antes de caer enfermo, a inicios de febrero o finales de enero, designó por primera vez en la historia a una monjita como la administradora del Vaticano. Y esa monjita quiere decir, en pocas palabras, para que entendamos más, la hermana es la presidenta del Vaticano, por primera vez en la historia. Y justamente dentro de todas estas noticias que están en estos periodos de enfermedad del Papa, que ya lleva, si no estoy mal, creo que lleva 15 días o 20 días dentro de esa clínica, la Gemelli, en Italia, eh, en el cual el Papa manifestó en un escrito que había enviado, porque como te digo, el Papa se supone que está un poco delicado, o está bastante delicado, pero según lo que las noticias sigue trabajando, sigue despachando lo más urgente. Entonces, uno de los comunicados que envía para esta religiosa es que se imponga. ¿Por qué? Porque se supone que, como el Papa está enfermo, ya hay ciertos vicios, hay ciertos grupos de poder cardenalicios que le dicen porque se encabezan por los cardenales, que quieren recuperar lo más ortodoxo de la Iglesia Católica. Recordemos que Francisco sí ha hecho cambios dentro de lo rígido de la Iglesia Católica, lo que en su momento Benedicto XVI mantuvo con más firmeza. Un ejemplo práctico, Benedicto XVI fomentaba que los hermanos, que las personas divorciadas no pueden comulgar por una cuestión ideológica. Llegó Francisco y en cambio con sus encíclicas que le ha realizado, eh, ahora los divorciados y todos los que decían alejados de la iglesia son llamados a la iglesia, es decir, permitidos de comulgar y cosas así. O sea, eso ¿Y vos son, cómo le ves eso? bueno, yo por mi estado civil, gracias Francisco, por mi estado civil, gracias Francisco. Pero como te digo, o O sea, sea, si nos vamos un poco a lo nacional de la civilización, podríamos decir que se ve malo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como bien decías tú mismo cuando tuviste tu relación, uh-huh, el voto le das a Dios, la exacto. unión ante Dios. Pero, chuta, más que Dios sabe los errores que cometemos nosotros. Como que darnos una Topando, segunda oportunidad no está mal. Ah, exacto. Y topando, por ejemplo, lo que tú acabas de decir ahorita, hacia Dios. Justamente los cardenales ortodoxos, que hay muchos en los actuales, creo que son 230 o 220 cardenales, no recuerdo bien, los que van a entrar cuando Francisco fallezca al conclave, ya. pero de esos, alrededor de los que tienen derecho a voto, son más o menos como 187. Y de esos 187, pues alrededor de unos 90 o 100 son ortodoxos. ¿Qué quiere decir esto de la ortodoxia? Quiere decir que ellos sí, por ejemplo, están a favor de que los divorciados no puedan comulgar. Es una cuestión ideológica, ¿no? Porque, o sea, Generacional también podríamos decirlo. para una común persona dice, a ver, si los divorciados no pueden comulgar, ¿en qué me afectan? O sea, ahí vamos a la parte que siempre hemos dicho, ¿no? La parte de la fe. La fe es Porque creer en lo que no vemos. Se supone que nosotros tenemos una creencia, una fe hacia Dios, no por lo que podamos tener en este mundo, sino por lo que vamos a tener cuando trascendamos en lo que es la muerte. Se supone y que una nota, vamos a ver, porque al fin y al cabo, es por eso que una de las cosas que yo choco con las religiones de mi que
del catolicismo, cristianismo, todo eso. Pero bueno, ¿ya? porque al fin y al cabo verás, como te dijimos, date cuenta, ¿quién impuso esto, no te cómo es el intermedio del infierno y del cielo, el purgatorio? Purgatorio. Eso, ¿Quién impuso? eso igual surge en las reformas de Constantino en el año Ya, 300. exacto, loco. ¿Y quiénes eran los primeros que se quedaban en el purgatorio, te acuerdas? O los segundos, porque después se volvió a cambiar. Se supone Eran que hasta los bebés no nacidos que se quedaban ahí. o sea, se manejaba, como te digo, esos conceptos ortodoxos, se manejaba También, pues, por eso todo digo aquel también un que poco no esté en gracia se queda. generacional, también un poco, loco. Pero yo Sí, más que todo quería decir, solo aportar una nota, ¿verdad? Para las personas que piensan como yo, y que si de pronto la Iglesia Católica no nos da la apertura de presentar a la segunda persona frente de Dios como nuestra pareja final, que todos cometemos el error a la primera vez, ya somos muchos. Entonces, por eso también hay la posibilidad de contraer nupcias. Se han visto de cuando se casan en naturaleza solos o en un peñasco o algo bacano, pero con un sacerdote de la religión que sea, porque la cuestión es entregarle nuestra vida, nuestra unión a Dios. ¿Y Dios en dónde está? En todo. No es necesario que nos exacto. vayamos a una religión. Podemos hacerlo eso. Solo eso quería decir, Nando. Perdón por interrumpirte. No, bien, bien. Y justo eso también complementa la idea de lo ortodoxo y lo liberal, ¿no? Porque como te digo, también es una parte política. Entonces, como te decía, hay alrededor de unos 100 cardenales que son ortodoxos y ellos, por ejemplo, apoyan mucho lo que tú acabas de resumir. Eh, ¿Por qué si soy divorciado no puedo, por ejemplo, comulgar? El común de personas entendemos eso. Yo soy católico, pero soy liberal. Por eso también me agradaba mucho las políticas de Francisco. Francisco, como liberal de los cardenales, él llegó y ¿qué dijo? Aquí la iglesia no puede ser segregadora, no puede ser elitista. Y él lo demostró, por ejemplo, desde cuando se posesionó. Ustedes recordarán en el 15 de febrero del año 2013, fue se vio el famoso humo blanco y se pronunciaron las famosas palabras Habemus Papa. Y salió Es que, Francisco sí, sí. solamente de blanco, sin toda la vestimenta que rige el protocolo de la presentación de un papa ante sus fieles. Desde ahí ya demostraba ese liberalismo. Y luego durante todo su papado de prácticamente 10 años, ha realizado varios cambios dentro de la estructura religiosa y dentro de la estructura católica como tal, para permitir que las ideologías liberales y progresistas del catolicismo vayan cuajando. Es en este caso, por ejemplo, lo que te comentaba. Con Francisco, los divorciados podemos volver a comulgar. Con Francisco tenemos a la primera religiosa que está como presidenta del Vaticano. Con Francisco, él recordarás que siempre él en todo dice, quiere una iglesia pobre para los pobres, tomando como ejemplo lo que fue la vida de Francisco de Asís, ¿no? Y también siempre ha dicho, oren por mí. Según los teólogos, los especialistas en estas situaciones, manifiestan que esos dos pedidos reflejan ese deseo de que la iglesia cambie, de que no sea una iglesia segregadora. Y ahí viene, por ejemplo, toda esta parte mística, como les decía, del conclave. Cuando ingresan los cardenales, se supone que es a una conversación con el Espíritu Santo, a que les guíe y tomen la mejor decisión para designar a uno de sus compañeros cardenales como papa. Pero yo siempre me preguntaba, ¿no? Ya cuando cogí un poco de conciencia en este despertar espiritual, no creo yo que el Espíritu Santo diga, a ver, a tal decílenle, pero verán que vamos a hacer de esta manera. Yo dudo mucho que sea así una elección de un papa como tal. Ahí viene la parte humana, porque al final de cuentas son seres humanos. Viene la parte política, porque el Vaticano es un país. Y el Vaticano, tú recordarás que a lo largo de la historia moderna, hablemos de los últimos 100 años, el Vaticano ya también ha funcionado como un país y un país que hace actividad comercial. Una de las principales actividades comerciales que tiene el Vaticano como país es el turismo religioso, porque obviamente ahí se tiene lo más representativo para el católico, el Vaticano, la capilla de San Pedro, la basílica de San Pedro, como decir para un musulmán la Mequita.
Acá tenemos Pero, Vaticano. o sea, yo creo que solo con tu idea, que igual coincido, solo que amplímale un poquito más, porque al fin y al cabo, como bien dices, el Vaticano ya es una nación propia. Pero así estemos en los tiempos actuales de modernidad, de tecnología avanzada, sigue dependiendo mucho de la fe, Sí, la total, manipulación de la gente. totalmente. Entonces, no es solamente la nación del Vaticano, es a nivel global. O sea, sabemos que hay miles de religiones, no miles, pocas religiones también que son de mucha acogida, pero la católica sigue siendo la líder y sigue influyendo en las decisiones de algunas personas, incluidas las personas que a veces se psicosean con las ideas. Es que la religión católica a lo largo de la historia, a raíz, por ejemplo, del siglo XV, cuando aparecieron los famosos templarios, la religión católica fue impuesta, no, ¿qué digo? En el siglo X, en el año 1000 más o menos por ahí, que aparecieron los templarios. La religión fue impuesta así como nos impusieron acá la conquista española, con sangre, sangre y fuego. Ujú. Así fue impuesta. Y a lo largo del tiempo ha sabido mantenerse y es una de creo que es la única o una de las pocas expresiones religiosas que ha sabido hacer simbiosis con cuestiones propias de donde se le impuso como tal. Hablemos de nuestro país latinoamericano, por ejemplo. Aquí Es que por existe, eso no está, es que por eso el Vaticano no está muy lejos de lo que es el orden mundial, pues. obvio, Por algo, ¿te acuerdas que conversábamos esa vez que cuando se reunieron todas las cabezas religiosas? y Los manes saben cómo manipular. eso fue en el papado de Juan Pablo II. Él logró Ujú. reunir a todas las cabezas, que son 4 o 5 representantes religiosos de las religiones más fuertes del mundo, justamente para organizar diferentes procesos que permitan, en un futuro no muy lejano, una visión unísona de lo que puede ser un proceso religioso como tal. Obviamente respetando la ritualidad de cada una de las religiones, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Muchas veces cuando hablamos, decimos religión, toda persona piensa que son la parte de la ritualidad. Digamos, por ejemplo, ya se viene Semana Santa, vamos a vivir el famoso Domingo de Ramos, que es una parte ritual de ir con un ramo de palma de seda, si no, sé, si no estoy mal, a simular el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén en su momento. Eso se llama únicamente simbolismo o ritualidad. Como así tenemos, por ejemplo, los musulmanes que también en determinado tiempo dejan de comer carne, por ejemplo, antes de asistir a la mezquita, también es otro proceso de ritualidad. O si hablamos del hinduismo, que ingresan a sus templos con un montón de inciensos, también es parte de la ritualidad nada más. ¿Quiénes son los que ayunan toda la semana? Los musulmanes, Musulmanes. Ya te previo a, cuento. previo a entrar a la mezquita como tal. Y tomamos en cuenta, A por ver, y ejemplo, los ahí te hago musulmanes. una pregunta, loco. Ahorita que tú estás más enfocado en el Papa. A ver, Y justo el tema que vamos a tratar ahora. ¿Crees que el Papa de ahorita, de este momento, tuvo algo que ver con la puerta del Apocalipsis, que de por sí este año él justo abrió una puerta? a ver. ¿Crees tú? Indudablemente, o sea, no tanto por él, ¿no? Sino por lo que él representa. Porque las aperturas de las puertas del jubileo han existido en diferentes momentos y con diferentes papas. Quizá en estos años, como ha habido tanto avance de la tecnología, podemos ver un montón de cosas que ya no tenemos la certeza de discernir qué es lo real o qué es lo inventado. Y por eso, Ya. volviendo por ejemplo a la parte sobrenatural que tiene esto de la religión, lo que nos da miedo muchas veces. Hablemos del demonio y todas las cosas, ¿no? Se dice que cuando Francisco abrió la puerta de jubileo, se escuchó el quejido de un ángel que está encadenado abajo de la entrada de la puerta. Otros dicen que escucharon el grito de un niño, de una mujer. Hay esa parte mística que nos da miedo. Y el Vaticano, la religión católica mismo, siempre va a encerrar en la mayor cantidad de misticismo para nosotros los católicos. Porque incluso Es que ahora, el sol te corta aquí, porque al fin y al cabo el Vaticano es como el Área 51. exacto, se supone incluso que ahora circula en redes una teoría que Cristo, su cuerpo nunca fue ascendido al cielo, que el cuerpo está en el Vaticano y que
quienes cuidan esos secretos del Vaticano están muy preocupados porque en estos últimos tiempos se supone que ese cuerpo ha empezado a exudar sangre en mayor cantidad. Incluso se dice que ese No. cuerpo, que ese cuerpo como tal, está incorrupto, es decir, no ha sufrido ningún deterioro desde que ha fallecido, pero que tiene movimientos de una persona como que estuviera dormida, es decir, sus ojos se mueven como cuando uno sueña, o hay cierta Respiran. elevación del pecho como que estuviera respirando. Incluso manifiestan que como se ven las heridas de la crucifixión, especialmente en sus manos y pies, esas heridas están En, sanando. en estado de coma, dirás tú, Para prácticamente. hacerle más entendible, se supone que eso es un cuerpo que Y está bueno, lo deteriorado. que tú dijiste ahorita, o sea, no es loca, porque al fin y al cabo, como siempre, y más que todo el programa se trata de teorías. Exacto. No es loco lo que tú dices, porque date cuenta, lo último que dijiste es que se están sanando las heridas. Ajá. Y coincidencia, para la fecha que nos estamos acercando. Sea por el meteorito, sea por lo que sea, pero ya estamos acercándonos a las fechas. Y Claro, o que si sea, resultara ser cierto, ahí vamos, por ejemplo, con este famoso conclave, ¿no? En el famoso conclave, ya como ha habido varias hipótesis, y sobre todo, el Francisco físicamente está mal. Si es que aún está con vida, está bastante mal según los reportes médicos. ¿vos qué crees? Yo la verdad creo que no está con vida ya. ¿Por qué? Yo también que falleció. Porque en este tiempo de tanta tecnología, después de casi 20 días de supuestamente estar internado, únicamente recibir un audio y un audio con bastante falla en su señal de origen, no me parece a mí una prueba de vida verídica como tal. Ahora, O sea, yo te digo un poco por lo del mundo místico, porque ellos ya consideraban que estos temblores que se venían en estas fechas iban a hacer el cambio de liberación de energía. O sea, el cambio te digo porque lo que estaba abajo va a estar arriba. es lo que, Y ocurre lo mismo con el estado vital de las personas. O sea, muchos fallecieron. O sea, es lo a que eso me decía, voy. es lo que dice, lo que decía Mr. Tartaria meses atrás, ¿te acuerdas que también hablábamos de eso? De la inversión de los polos o también en este caso del renacer, del reset como tal. Entonces se supone que Ya. también va por ahí igual. Y también aquí, como estamos hablando específicamente del cónclave, que tiene que ver netamente los cardenales, que son los príncipes de la iglesia, el poderío de la iglesia, hay varias teorías que se han dado de por qué Francisco, si ya está fallecido, todavía no hacen la noticia pública. Se supone Porque que están incluso... manejando decisiones a nombre de él. Sean buenas o malas también. Exacto, una eso. Y lo otro que también están ya eligiendo, sin la necesidad del Espíritu Santo ni nada, cuál va a ser el sucesor del Papa como tal. Y dentro de eso, si vamos a lo místico, uno de los papables más fuertes es el cardenal de Ghana, si no estoy mal, o Guinea, que es de raza negra. Entonces, sobre él pesaba la hipótesis de Apocalipsis que nos habla del Papa Negro. Y también hay otra teoría que habla sobre los cuatro jinetes de la muerte que están representados por cuatro cardenales de los cinco que ha empezado a circular una, una lista de posibles papables para reemplazar a Francisco como tal. ¿Cómo está un mexicano por ahí, ve? No, ya no hay latinos, está solamente europeos, hay un asiático y Porque hace unos 2 años sería que estábamos en esas notas así de lo medio profético. ¿ya? También decían que el último papa iba a ser un mexicano. O sea, no decían el año, pero sí decían que el último papa del mundo va a ser un mexicano. O sea, es un Podría latino. ser. Cardenales mexicanos hay dos o tres, si no estoy mal, que van a participar en el conclave y están dentro del rango de papables. Pero ya es sabido a estas alturas de la vida que los cónclaves son procesos Blancos, políticos. ojos azules de altos. No tanto que eso, mira, pero o sea, sí son procesos políticos. Y obviamente, si vamos a ese perfil político, los latinoamericanos no lo cumplen a cabalidad. Hoy se hace más fuerte la teoría de que para que Bergoglio se haya convertido en Francisco en el 2013, mucho pesó de dónde viene, en este caso los jesuitas, la orden de los jesuitas. Como alguna vez analizamos,
La orden de los jesuitas es una de las más fuertes, no solamente dentro del catolicismo, sino también a nivel de todas las religiones en el mundo, porque ellos han sabido generar, primero desde la academia, toda buena universidad en el mundo está regida por jesuitas. Una, el proceso de preparación de jesuita es bastante fuerte como tal, sea como académico o sea como religioso. Y a nivel también de poderío económico, los jesuitas es una de las congregaciones católicas que representa mayor poderío económico a nivel mundo. Claro que si hablamos de Francisco también, o sea, los argentinos son copia de los europeos físicamente hablando, ¿no? Ya pararon los nazis, pues, loco. Alto gringo, ojos azules, y Francisco tiene tuvo o tiene esa contextura como tal. Entonces, en este próximo cónclave sí se van a ver algunas situaciones políticas como tal. Y obviamente estamos en una reorganización del orden mundial. Las potencias mundiales siguen en su discusión, en su pelea. La tecnología para el dominio mundial está avanzando a pasos agigantados. ¿Y qué es lo que la economía mundial está también reestructurándose? ¿Y qué es lo que falta ahí para hacer el cuarteto? La religión. Y Ujú. obviamente la religión más poderosa en el mundo, como bien decías tú, es la parte católica. Entonces ahí vemos cómo sí puede ser que las teorías de conspiración tengan muchísimo que ver dentro de este elegir un nuevo papa, cuando ya se haga pública la muerte de Francisco como tal.